Un saludo especial para todos mis seguidores. Estamos en Mate Javi. A continuación desarrollaremos el siguiente tema. Propiedades de los triángulos. Los triángulos tienen 4 propiedades básicas. Entonces vamos a estudiar esas 4 propiedades. La primera propiedad es determinar si 3 longitudes construyen un triángulo. O sea que me dan 3 segmentos. Me dan 3 segmentos y me piden determinar si estos 3 segmentos construyen un triángulo. Entonces, para eso nosotros aplicamos lo siguiente, mire. Sumamos el segmento F más el segmento G y debe ser mayor que el segmento H. Luego sumamos el segmento F más el segmento H y debe ser mayor que el segmento G. Y por último, sumamos el segmento G con el segmento H y debe ser mayor que el segmento F. Entonces lo vamos a comprobar. Vamos a hacer la primera. Vamos a sumar los segmentos F con G. Entonces vamos a sumar los segmentos F con G. Entonces, los unimos los segmentos y comprobamos que la suma de estos 2 segmentos es mayor que el tercer segmento. Ahora vamos a sumar F con H. Entonces sumamos el segmento F con el H. Y esa longitud tiene que ser mayor que el otro segmento. Y por último me queda la suma de los segmentos G con H. Entonces vamos a sumar los segmentos. Vamos a sumar los segmentos G con H. Y la suma de estos segmentos siempre va a ser mayor que el otro segmento. Como todos cumplieron, entonces, ¿qué decimos? Que 3 longitudes construyen un triángulo si la suma de 2 lados siempre es mayor que el otro lado. ¿Qué fue lo que acabamos de comprobar? Siempre suma 2 lados y debe ser mayor que el otro lado. Miremos ahora la segunda propiedad. Localizamos sobre el plano 3 puntos y sobre ellos construimos un triángulo. Vamos a medir las longitudes de esos lados. Entonces la longitud del segmento GI mide 5,45. La longitud del segmento HI mide 2,01. Y la longitud del segmento GH mide 4,72. Entonces mire que tenemos 3 longitudes. ¿Cuál es la longitud mayor? El segmento GI, que mide 5,45. ¿Y cuál es la longitud menor? El segmento HI, que mide 2,0. Vamos a mirar ahora sus ángulos. Entonces mire que el ángulo del vértice H mide 100,37. El ángulo del vértice G mide 21,21. Y el ángulo del vértice I mide 58,43. Entonces miremos lo siguiente. Mire. Vamos a resaltar el lado mayor. Mire, que el lado mayor es GI. Y el ángulo opuesto es 100,37, o sea que es el ángulo mayor. Entonces, al lado mayor se le opone el ángulo mayor. Miremos ahora cuál es el lado menor. Lo vamos a resaltar. El lado menor es 2,01. Y el ángulo opuesto al lado menor, mire que es el menor ángulo. Es el menor ángulo. Aquí están los 3 ángulos, es el menor ángulo. Entonces, mire, al lado menor se le opone menor ángulo. Y al lado mayor se le opone mayor ángulo. Y esa es la propiedad número 2, que nos dice que en todo triángulo se cumple que al lado mayor se opone ángulo mayor.
y al lado menor se opone ángulo menor. Vamos a trabajar la propiedad número 3. Localizamos sobre el plano 3 puntos y sobre ellos trazamos el triángulo ABC. Vamos ahora a medir los ángulos de cada uno de los vértices, o sea, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y obtenemos sus resultados, que son 65.99 el ángulo A, 79.82 el ángulo B y 34.19 el ángulo C. Vamos a sumar esos ángulos, los vamos a sumar. Y obtenemos que 9 y 2 me da 11. 11 y 9 me da 20. Dejo el 0 y llevo 2. 9 y 2, 11. Y 8, 19. Y 1, 20. Dejamos el 0, llevamos 2. 5 y 2 son 7. Y 9, 16. Y 4, 20. Dejamos el 0, llevamos 2. 6 y 7 me da 13. Y 2, 15. Y 3, 18. Entonces, hemos obtenido que la suma de los ángulos interiores de este triángulo mide 180 grados. Y eso se cumple para todos los triángulos. O sea que esa viene a ser la propiedad número 3. La suma de los ángulos interiores de todo triángulo siempre van a ser 180 grados. Miremos la propiedad número 4. Vamos a localizar sobre el plano 3 puntos y sobre ellos trazamos el triángulo EFD. Vamos a prolongar el segmento. Este segmento EF lo vamos a prolongar porque vamos a hallar un ángulo exterior. Entonces prolongamos el segmento y medimos el ángulo exterior, que mide 138.21 grados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a medir los ángulos de los vértices E y D, que son los ángulos interiores no adyacentes, porque este ángulo que estoy señalando aquí es el ángulo adyacente del ángulo exterior, y estos son los ángulos no adyacentes al ángulo exterior. Entonces vamos a hallar esos ángulos que miden. El del ángulo E mide 43 grados y el del ángulo D 95.21. Y vamos a sumar esos ángulos. Entonces los vamos a sumar. Y esa suma me da 138.21. Bajo el 1, bajo el 2, 5 más 3, 8 y 9 más 4, 13. O sea que la suma me dio 138.21 grados, que es el mismo valor del ángulo exterior. Entonces, mire lo que nos dice esta propiedad, que el valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Siempre se va a suceder en todos los triángulos, que viene a ser la propiedad número 4. Entonces, recordemos. Si yo tengo el valor de un ángulo exterior, ya sabemos que los ángulos interiores no adyacentes, su suma va a ser igual al valor del ángulo exterior. Hasta pronto. Y recuerda, el futuro está en tus manos. Que sean felices. Javier les dice.